Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a esta hermosa iglesia local que Dios nos ha permitido para que seamos edificados en amor, seamos edificados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a tomar la escritura, vamos a ir a la carta a los Efesios. Nos vamos a poner todos de pie. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 16. También quiero enviar saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo fraternal. Sean bendecidos en este momento. Efesios capítulo 6, vamos a leer. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 16. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Leemos: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es, sino también había descendido primero partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino viendo la verdad en amor, crezcamos en todos aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios, qué gran gratitud tenemos en nuestro corazón, Señor, de que tengamos una iglesia local, Señor, que es columna, baluarte de la verdad, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que seamos edificados en amor, llegando al conocimiento de la gracia, de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Llegando, Señor, a la plenitud de la imagen, Señor, que tú demandas de nosotros. Gracias, Padre, que obras en cada corazón, obras en cada miembro, Señor, en la enseñanza, en la predicación de tu palabra en esta iglesia. Qué gran bendición de pertenecer a esta iglesia, Padre, que tú has levantado. Somos edificados, Señor. Y, Señor, te pedimos también por aquellos, Señor, que aún no te conocen, que tú sigas, Señor, obrando, añadiendo a los miembros, a cada quien, aquellos que faltan, Señor, que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre. Nuevamente, Señor, qué gozo estar en este día del Señor. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén. Hermanos, nuevamente vamos a leer la palabra de Dios. Esta lectura se encuentra en Hechos, en el libro de los Hechos.
Es en el capítulo 2. Versículo 37 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 47. Así dice la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar 4 himnos que nos va a dirigir el hermano Juan Hernández. Adelante. Vamos a buscar en nuestros himnarios, hermanos, y vamos a cantar el himno 229. 229, oh Verbo encarnado. Creo que cantamos mejor y fuerte estando de pie. Así que voy a pedir a que, puestos en sus pies, cantemos con gozo estas preciosas verdades contenidas en este himno. Llena está
su senda aquí trazar, tu rostro tras la noche verá en tu eterno El siguiente himno, hermanos, es el 266. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible yendo contra el mal, con la obediencia al Rey celestial. Iglesia de Cristo, que anima tu amor, espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura está. Con este mismo gozo y entendimiento sigamos cantando a nuestro Dios y busquemos ahí el número 271. 271. Haz arder mi alma. Haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen el error. Quiero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas mueren sin tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma por el pecado.
sin tu voz, haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma en virtudes soy, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tu Señor. Hazme fiel testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma, haz arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas mueren sin tu voz. Con tu Un himno más, hermanos. Ahí enseguida el himno número 273, Pronto la noche viene. Después de este himno vamos a darle el tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar, a proclamar al mundo quién le ha de salvar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, invito a rescatar. Ahora la edad madura, débil y sin salud, ahora la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche y nadie puede trabajar. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos.
Buenas tardes, hermanos, a todos, hermanas, hermanos, a todos, buenas tardes, les saludo otra vez. Y a ustedes que nos ven a distancia o que quizá en esta tarde u otro día, también les saludo, esperando que nuestro Dios, como a nosotros, también a ustedes les bendiga rica y abundantemente, concediéndoles hambre y sed de justicia, haciendo dispuestos sus corazones para procurar ser los hijos que Dios quiere que seamos todos aquellos que hemos sido objeto de su misericordia. Gusto en estar con ustedes también. Hermanos, para nosotros, hoy el texto que vamos a usar en la meditación es Hechos capítulo 2, particularmente en los versos 41 y 42. De allí estaremos yendo a otros pasajes de la Escritura. El tema es la iglesia y he titulado el mensaje para hoy, Comprometidos con la iglesia local. Y subrayo, iglesia local. Comprender la importancia de la iglesia local en el plan de la redención hará que todo creyente adquiera un compromiso serio por la iglesia. Una comprensión de la importancia de la iglesia local en el plan de la redención hará que todo creyente haga o refuerce un compromiso serio y hasta apasionado con ella, con la iglesia. Quien tiene una profesión de fe sólidamente sustentada en las Escrituras, considerará a la iglesia a la que Dios lo ha añadido como el lugar y las personas más importantes en su vida, más importantes que la relación de la familia, sea el de los padres o hijos o cónyuges, que es lo más cercano. Mi intención, como he dicho, es mostrar ante ustedes la importancia en el plan redentor de la iglesia local. Para Dios es de suma importancia y por supuesto para Cristo. Él dejó su gloria para venir a este mundo y darse a sí mismo por la iglesia. Eso lo tenemos claro. Pero mi énfasis será en el plan de la redención, en el trabajo que Dios está llevando a cabo para alcanzar a otras personas. Él debe ser representado digna, bella, esplendorosamente en la iglesia. Obviamente en la iglesia como institución, en la iglesia donde quiera, en el tiempo que sea que se encuentra, en la montaña como en las grandes urbes, las metrópolis, en los pueblos pequeños, donde quiera que se encuentre. Pero esta se hace visible a través de las iglesias locales. Y como dije y repito, la intención es que haga un compromiso o que refuerce el que tiene. Y le hago una pregunta que quizá esté en el aire. ¿Por qué hemos de comprometernos con la iglesia? ¿Por qué? La respuesta sería
Y esta es la respuesta más sencilla, no es la más importante, pero es una respuesta. Porque la iglesia necesita miembros comprometidos con quienes se pueda contar. ¿Por qué he de comprometerme con la iglesia local? Porque la iglesia necesita miembros comprometidos con quienes ella, la iglesia local, pueda contar. Como he dicho, este no es el argumento más fuerte. Es un argumento, definitivamente. El argumento más fuerte, y que si lo creemos y ampliaremos nuestra comprensión de él, y habrá de llevarnos a hacer un compromiso o a fortalecer el que ya tenemos, es observar, considerar con detenimiento el compromiso que Cristo tiene con su iglesia. Y en este caso diríamos con la iglesia como institución, la iglesia que será invencible. Platicando ayer con uno de los hermanos, conversábamos acerca de cómo iglesias han perdido su identidad y han dejado de ser iglesias de Cristo y han venido a ser sinagogas de Satanás. ¿Cómo es que pasó eso? El hermano me preguntaba, ¿y usted no ha tenido alguna vez ese sentimiento de que pudiera pasar? Y yo le decía que en algún tiempo sí, eso pudiera pasar. Y que yo lo he dicho desde aquí públicamente, que tengo mi esperanza en Dios, mi confianza en Dios. Pero al ver algunos hombres jóvenes que tienen compromiso con la verdad y que tienen hijos y hay niños, hay varones entre sus hijos, puedo irme tranquilo. Creo que no pasará mientras estemos en vida. Pero si el Señor tarda en 5 o en 10 o en 20 años, yo creo que el Señor preservará esta iglesia y le suministrará todo lo requerido para que ella persevere. Así que, ¿cuál es el argumento más fuerte, más sólido que habrá de motivarnos al compromiso con la iglesia? Es observar, hermanos, el compromiso del Señor Jesucristo. Y este se describe de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, y de paso, la Escritura nos exhorta, amados hombres que tienen el privilegio de tener una hermana por compañera, como esposa, es la manera en que debemos nosotros procurar el bien de ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Filipenses ahora, Filipenses capítulo 2, y leo, por favor sigan con su vista, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó salvar lo que escrituralmente se puede entender como un pueblo que ha sido llamado, y ambas palabras, tanto en el idioma del Antiguo Testamento, mayoritariamente, como en el idioma del Nuevo Testamento, significa llamar o sacar o traer de una masa, de una cantidad innumerable, a un grupo, a algunas personas que Él amó de pura gracia, y a quienes les llama eficazmente. A ellos los justifica, a ellos los santifica y a ellos los glorifica. En tiempo, el Salvador, aunque antes de que el Salvador viniera, ellos que fueron salvos, también fueron salvos en la misma manera, por fe en Jesucristo. Cuando vino Cristo, nosotros vemos hacia atrás que Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores, que fue el cumplimiento de lo que el plan redentor anunció. Pero ellos miraban hacia adelante, esperando ese cumplimiento. Creyeron y esperaron y murieron físicamente en su fe y fueron trasladados a la presencia de su Señor por su esperanza en el sacrificio perfecto por sus pecados. Cristo vino. Ahora ese pueblo es llamado iglesia. La iglesia. La misma palabra en el Antiguo Testamento, Kaal, eclesía. Un grupo llamado, un grupo sacado para un propósito especial. Hemos sido traídos, sacados de nuestra antigua forma de vivir y unidos como una familia con un solo Padre celestial. Unidos como un cuerpo con una sola cabeza, Cristo. Unidos como un edificio, siendo el morador, el Espíritu Santo. Qué gran cosa es ser parte de una iglesia local. No puede decirse que se es de la iglesia institucional o de la iglesia llamada universal si no se es parte de una iglesia local. No se puede decir que se es de la familia de fe, que hay tantos y tantos millones y millones a lo largo y ancho del mundo. No se puede decir que soy de esa familia que tiene a Dios por Padre si no soy parte de una familia local, de una iglesia local. Qué gran cosa es ser parte de la iglesia de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28 les recuerda eso. Ellos, los ancianos, los pastores, están allí para proveer dirección, instrucción, consejo, amonestación a esos grupos o esas iglesias locales donde ellos ministraban, teniendo presente que Cristo la compró con su sangre. El apóstol Pedro nos recuerda que la iglesia no fue comprada, adquirida con el precio de plata, oro o piedras preciosas, sino con el valor de la sangre de Cristo.
Qué cosa más extraordinaria, queridos hermanos, que seamos parte de esa iglesia, que un día será reunida y todos, no faltará ni uno solo, estaremos por la eternidad con Él, con nuestro Señor. Pero esta iglesia se expresa, se manifiesta, se hace visible a través de iglesias locales, a través de congregaciones donde hay obispos y diáconos, donde hay santos llamados a ser santificados, donde hay mujeres y hombres que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Creo que entre nosotros, por la gracia de Dios, hay un buen compromiso que se puede palpar, que se puede evidenciar. Pero corremos el riesgo de aflojar el paso, si me permiten. Corremos el riesgo de relajarnos. Corremos el riesgo de empezar a confiar en nosotros mismos y en las cosas buenas que Dios nos ha dado. Oh, que Dios nos guarde y que nuestro compromiso con el Señor se fortalezca a través de nuestro compromiso con una iglesia local. Ahora, quiero mostrar algunas de las características de un creyente comprometido. ¿Cómo son ellos? Bueno, lo primero es que son miembros de una iglesia local. Que son miembros de una iglesia local. Tienen un pacto, tienen un compromiso, se atan a esa iglesia local. Viene a ser algo muy importante, como lo he dicho. Quien tiene una profesión de fe sólidamente sustentada en las Escrituras, considerará a la iglesia donde ha sido añadido como el lugar y las personas más importantes de su vida. ¿Puede probarse esto con la Escritura o solamente es un anhelo? ¿O solo es una arenga para persuadir? Ah, no, queridos hermanos. La arenga y los argumentos humanos pueden mover sentimientos solamente. Y no procuramos eso aquí. Queremos ir al entendimiento, a la comprensión y al juicio y al razonamiento renovados por el Espíritu Santo. Así que vamos a ir a nuestro texto, allá en Hechos capítulo 2 que he mencionado. Primera marca o distintivo de creyentes comprometidos: son miembros de una iglesia local. Son miembros de una congregación local. Esa congregación local, esa iglesia local es lo más importante en su vida. Tales creyentes en el tiempo presente son semejantes a los que describe Lucas en Hechos capítulo 2. Ellos, nosotros, siguen el orden indicado en la Escritura. ¿Cuál es el orden indicado en la Escritura? Hechos capítulo 2. Como ustedes recuerdan, hermanos, es la primera predicación después de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa más extraordinaria? El Espíritu operando convenció a 3,000 personas, dice Lucas, como 3,000 personas. Cuando estaba concluyendo el predicador su sermón, diciendo las palabras del verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se conmovieron, dice, se compungieron de corazón, fueron conmovidos internamente,
su sede completa de sentimientos, de entendimiento, de voluntad, de comprensión, todo fue movido. La espada del Espíritu dio en el blanco. Y ellos, por la comprensión que ahora tienen, preguntan: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Nosotros, ¿qué debemos hacer? La instrucción apostólica es: deben ustedes arrepentirse y deben obedecer a Dios. Arrepentíos y bautícense. Ahora, en el verso 41, además el texto dice que el predicador dio otras instrucciones. Pues nos dice el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba el predicador, ¿verdad? Y les exhortaba, etcétera, etcétera. Ahora, el verso 41, Lucas nos dice: así que los que recibieron su palabra, es decir, aquellos que fueron compungidos, aquellos que fueron persuadidos de su pecado y del juicio que pendía sobre ellos, preguntaron qué hacer, les dieron la dirección o las directrices, ellos querían seguirlas. Ellos querían seguirlas y las siguieron. Y dice Lucas: así que los que recibieron su palabra son ellos que creyeron, son ellos que con arrepentimiento y con fe desean obedecer al Señor. Ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estos creyentes que tienen compromiso con la iglesia local, que son miembros de una de ellas, saben que toda casa consiste tanto en materia como en forma. Toda construcción, todo edificio, toda casa consta de materia, los elementos de construcción y forma. Ahora, no tenemos en la escritura, ¿verdad?, un formato para nuestra casa. Hacemos nuestra casa según nuestros recursos, según nuestras posibilidades, y bueno, si es posible, con diseño, pues se hace así. No hay nada de la escritura que nos diga cómo. Pero no hablamos de nuestra casa. Es verdad que todas las casas, ¿verdad?, necesitan materia y necesitan forma. Ellos, los creyentes, entienden que la iglesia de Cristo o la casa de Dios también requiere de materia y de forma. ¿Cuál es la materia? Bueno, la materia, según la escritura, son los materiales con los que la casa es edificada. ¿Y cuáles son esos materiales? Según el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La materia o los materiales con los que es edificada la iglesia son las piedras vivas, es decir, las personas convertidas, es decir, aquellos que recibieron su palabra, aquellos que recibieron la palabra expuesta, aquellos que obedecieron la palabra expuesta, es decir, se arrepintieron y fueron bautizados, y que ellos mismos fueron añadidos al número ya existente. Según Lucas, Hechos 1, dice que había un número de 120 personas. 120 personas era el número que formaba la iglesia cristiana. Ahora el Señor añade 3,000.
Esa es la materia, los conversos, los creyentes. Ahora bien, la forma no debe de ser conforme la imaginación o el anhelo de los hombres. La forma tiene que ser conforme al modelo mostrado en el monte. Quiero decir, conforme a lo mostrado en la Escritura y no según las invenciones de los hombres. Hay principios en la Escritura que nos enseñan la necesidad de una iglesia local y lo práctico de ser parte de una iglesia local. Mateo 18, los versículos 15, 16, presupone una iglesia local y un determinado grupo de personas, es decir, miembros que componen esa iglesia local. Jesús dijo, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia institucional? ¿A la iglesia universal? No, es a la iglesia local. ¿Hablas tú con el hermano o el hermano caritativamente habla contigo? Si se enmienda, si se corrige, el ofensor reconoce, el ofendido extiende su diestra a la manera como Dios le extendió la suya y se arregla todo y vamos, seguimos. Pero cuando hay un asunto y se trata una, otra, 2, 3 veces y no es posible arreglarlo, entonces se lleva a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia local. Dice el texto mencionado, y quiero leer ahora los versículos 15 y 16 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El apóstol Pablo escribió a Timoteo diciéndole que tenía la esperanza de ir pronto para verle, seguramente conversar del ministerio, de las responsabilidades que compartían. Pero temía que no pudiera ir en tiempo oportuno, tal vez un poco más tarde. Así que le dice, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, Timoteo, Tomás, porque eso también me dice a mí, Pablo, Tomás o cualquiera otro pastor en cualquiera otra iglesia local, para que sepan cómo deben conducirse, tienen que ir a lo que se reveló en el monte. Estoy haciendo alusión a las instrucciones que Dios dio a Moisés para la construcción del tabernáculo y que él construyó al pie de la letra, exactamente como Dios le dijo. No tenía que inventársela, tenía que ser fiel a lo que Dios le había dado. Ese es el principio. Pablo le dice a Timoteo, yo tengo la esperanza de ir pronto y estar contigo, de ver y conversar, hablar de los asuntos pertinentes del ministerio. Pero si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la materia son las personas convertidas. Las personas que oyen el mensaje, lo reciben mentalmente,
lo abrazan afectivamente y se disponen a obedecerlo. Son bautizados, unidos a una iglesia local, y allí son comprometidos apasionadamente por la gloria de su Salvador y el bien de los otros creyentes. Tales creyentes son los que reciben la palabra, son bautizados y añadidos a la iglesia local y sostenidos por el Espíritu Santo. Estos se comprometen a cuidar los unos de los otros y juntos procurarán el crecimiento y la madurez en el servicio del Señor. Hay varios mandamientos, aunque nosotros, históricamente así ha sido, consideramos 2 ordenanzas. Y hay mandamientos expresos, hermanos, que pensamos erradamente que no son ordenanzas, que no son mandatos expresos del Señor. El Señor dice: amaos los unos a los otros. ¿Cómo podría yo amar a uno con el que no convivo? Es más, ¿cómo amo a alguien que no me ha causado algún dolor, que no me causa alguna preocupación? Lo necesito y él también me necesita. Ese es un mandamiento, no es una ordenanza, claro, pero es un mandamiento. El Señor Jesús enseñó eso en Juan capítulo 13 hasta Juan 17, pero en el verso 34 dice: amaos los unos a los otros, donde está señalando que el amarse los unos a los otros sería un distintivo, un estandarte que nos identificaría como una iglesia cristiana. Pablo a los creyentes de Galacia les dice que deben sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cómo vas a sobrellevar mi carga? Y mira que soy pesadito. ¿Cómo vas a practicar amor y paciencia conmigo? ¿Cómo? Y mira que soy difícil. La única manera es que seamos parte del mismo edificio donde mora el Espíritu Santo, que seamos parte del mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo, que seamos parte de la familia, de la misma familia donde Dios es el Padre, que somos hermanas y hermanos. Pero también los hermanos allá y acullá también son hijos de Dios. Sí, por supuesto, eso no está en discusión. Amo a pastores queridos. Y ayer estaba hablando con uno que ando tratando de animarle a hacer algunos cambios. Un pastor de aquí de la región, de una iglesia bautista convencional. Estaba conversando con él, animándole a hacer algunos ajustes porque él está llegando a una comprensión. Y amo a ese hombre. Me gustaría mucho que él también se dispusiera a predicar la manera en que trae honor y gloria a Cristo. Pero no es alguien con el que yo puedo tratar un asunto de la iglesia local. No es alguien que tiene que tratar con mi temperamento, con mi carácter. Con ellos usted tiene que tratar. Yo no tengo que tratar con las personalidades de las personas que asisten allí. Él tiene que hacerlo allá. Yo tengo que tratar con las personalidades de ustedes que asistimos aquí. Y así sobrellevamos los unos a los otros nuestras cargas, según Pablo a los Gálatas capítulo 6, verso 3 o 4. Por allí usted lo puede leer. Hermanos, el Salvador quiso que su iglesia muestre quién es Él. Que la belleza del Salvador sea mostrada
a través de la vida de la iglesia local. Y esto se realiza, primero, con personas que oyen el Evangelio, creen el Evangelio, obedecen el Evangelio y son añadidas a una iglesia local. En segundo lugar, estos creyentes comprometidos hacen de la iglesia su prioridad. Hacen de la iglesia su prioridad. Si eres un verdadero creyente, si has sido amado desde antes de la fundación del mundo, Dios se complació en permitirte nacer, unió a tus padres, te cuidó hasta esta edad y te trajo al Evangelio y ha abierto tu corazón para que creas en Él, hermana, hermano. Eso hace de una manera especial el plan de Dios para nuestras vidas o para tu vida en particular. Y ese vínculo es mucho más importante que cualquiera otro. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí y no niega o deja o pone en segundo lugar. Y son relaciones muy importantes, hermanos. Y por supuesto que esas relaciones debemos cuidarlas, amarlas hasta donde sea posible. Pero si tuviésemos que elegir, por supuesto, Cristo debe prevalecer. Y su iglesia, porque con ellos estaremos por la eternidad con nuestro Señor. En nuestro pacto, nosotros leemos que con gusto sostendremos su culto, las ordenanzas, la sana doctrina y la disciplina enseñada en las Escrituras. Eso es lo que ustedes y nuestros hermanos hoy van a leer. Un pacto, un compromiso. Los creyentes comprometidos hacen de la iglesia su prioridad. Con gusto sostienen su culto, las ordenanzas, la sana doctrina y la disciplina enseñada en las Escrituras. Tienen bien claro la importancia de la reunión pública de su iglesia. Nunca olvidan, siempre tienen presente que funcionan como iglesia cuando están reunidos. Sí, somos iglesia. En la oficina, en el taller, en el trayecto, en lo que estemos haciendo. Pero funcionamos como iglesia cuando estamos reunidos. Y los creyentes lo saben. Siempre es bendición escuchar a mis hermanos cuando pasan para iniciar la actividad. Y hoy me bendijo el Señor escuchando al hermano Juan hablando de la preparación que los hermanos y el entusiasmo y la espera de este día y esta hora. Llegar a la reunión pública para celebrar el día del Señor, gozándonos en sabernos redimidos, pobres y miserables pecadores, pero lavados en la sangre del Cordero, hechos aptos para el cielo, y que el Señor nos va a preservar. Él nos va a guardar. Es una bendición, hermanos, grande, enorme, ser parte de una iglesia local. Es cuando estamos juntos que formamos el templo. Es cuando estamos reunidos que somos la morada y el lugar donde Dios se manifiesta y donde Él envía bendición. Esto es lo atractivo de la reunión pública de adoración. Créanme, no es saludarlos. No espero que lo mayor de ustedes sea saludarse los unos a los otros. Y miren que celebro y bendigo a Dios por encontrarme con ustedes. Una vez el hermano Juan
puso en su estado, no sé hace cuánto tiempo, varios meses, tal vez 1 o 2 años, que el mejor restaurante donde él ha participado de alimentos, ¿saben dónde es? ¿Cuál dirías tú? ¿El de marca? ¿El del hotel tal? Dijo él, puso él, el mejor restaurante donde disfruto los alimentos es en el salón social con mis hermanos. Lo último creo que lo estoy corrigiendo, pero esa es la idea. Esa fue la idea. Y eso es cierto. Pero créanme, no es lo primero para nosotros. No es lo primero. Lo que nos atrae es encontrarnos los redimidos para alabar y bendecir a nuestro Señor. Lo atractivo de la reunión pública de adoración, hermanos, es la expectativa de encontrarnos con Dios y celebrar nuestra redención mientras recordamos la obra de Cristo propuesta, expuesta y recordada por el Evangelio. Cierto leemos, cierto oramos y confesamos que no como deberíamos hacerlo, pero lo hacemos. Adoramos a Dios, doblamos nuestras rodillas entre semana y adoramos a nuestro Dios. Pero nada como estar juntos en el día que Dios instituyó como canal de bendición. Y es cuando está reunida la iglesia local, cuando es la casa de Dios. Es cuando está reunida la iglesia local, cuando Dios envía bendición y vida eterna. Es este lugar el que Dios nos concedió. Una persona que pudiendo asistir a la reunión de adoración pública de su iglesia y no lo hace, ha empezado a caminar por la peligrosa senda de la apostasía. Si puede hacerlo y no lo hace. Claro, hay ocasiones que no podemos. Hay hermanos que no pueden, hermanas que no pueden. A veces por cuestión de salud, a veces por relaciones de familia. Entendemos que si una hermana, su esposo le dice, no quiero que vayas, o yo quiero que vayamos acá o hagamos esto. Esa mujer en su fuero interno está añorando reunirse con los creyentes, adorar a Dios junto con los creyentes. Y desde allí, desde el fondo de su corazón, ella está adorando al Señor. Pero hablo de personas que pueden hacerlo, que tienen la ocasión, la libertad. Ellos están empezando a caminar por la peligrosa senda de la apostasía. Para evitar eso, la exhortación pastoral es, allá en Hebreos, capítulo 10, los versículos 24 y 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La exhortación pastoral es la siguiente: hermanos, no dejen de reunirse. Mejor considérense los unos a los otros, a fin de estimularse al amor y a las buenas obras. Nosotros ya tenemos años apuntando esto. Tenemos como propósito principal en nuestra reunión la alabanza, la adoración, la gloria a nuestro Dios. Y buscamos eso. Débilmente, imperfectamente. Y pedimos que por los méritos de Cristo sea así, sea aceptado. Y también apuntamos en segundo lugar
Queremos edificar a los hermanos. Queremos animarnos mutuamente. A mí me bendice estar en Reynosa o Matamoros y ahora en Río Bravo. Y no siempre, pero algunas veces yo digo públicamente, agradeciendo a Dios que les permita, que les conceda a ustedes, después de una jornada de trabajo o escolar que se requiere, ¿verdad? Esfuerzo mental, físico, emocional, que podrían llegar a casa y descansar, pero que tengan en mente, este día nos reunimos, vamos a la reunión. Podrían quedarse en casa, ¿y quién podría decirles algo? Pero bendigo a Dios que acuden. A mí me bendice eso, a mí me anima eso. Yo tengo la aspiración, créame, yo tengo la aspiración de ser de ánimo para ustedes, de animarles. Apuntamos en un tercer lugar, ¿recuerdan? Primero, la gloria de Dios. Segundo, la edificación de los creyentes. Testimonio. Tenemos hijos y a veces Dios nos permite tener algún visitante. Y es en ese sentido, hermanos, que nos reunimos para la adoración pública. Los creyentes comprometidos son miembros de una iglesia. Ellos hacen de la iglesia local su prioridad. Son su familia, son sus hermanos. ¿Recuerdan lo que yo mencioné? Que mi padre me dijo, si das un paso fuera de esta casa, has muerto para nosotros. Ya no somos tu familia. Esa gente, ellos son tu familia. Óigame, qué gran verdad dijo mi padre. Era muy joven, 20 años. A los 24 yo estaba en algunos lugares empezando a predicar, siempre acompañado de un pastor que me observaba, me dirigía. Encontré muchos hermanos. Encontré a mujeres y hombres que me trataron como si fuera su hijo. Qué gran verdad es esa, hermanos. Esa es la familia de fe. Somos hermanas y hermanos. Un tercer rasgo. Un creyente comprometido con su iglesia local siempre hablará bien de ella. Siempre hablará bien de ella. No es que la iglesia no tenga problemas. No es eso. Es que el creyente comprometido, sabe que convive con pecadores que han sido rescatados del poder del pecado y que ahora junto con él luchan por agradar, por servir, honrar y alabar a aquel que los amó y se entregó a sí mismo por ellos, para hacer de ellos un pueblo propio, celoso, dedicado a buenas obras que Él ha preparado de antemano para que ellos se ocupen de hacerlas. Así que el amor cubre la multitud de las faltas. No es amor exhibirlas, es amor ir con el hermano, la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y hablar con el hermano, pero ir con otro u otros, o incluso fuera del seno de la iglesia local, hacerlo es pecaminoso. Un miembro comprometido siempre hablará bien de su iglesia. Estará dispuesto a hacer aquello que pueda animar a otro a fortalecer su compromiso. Si lo ve un tanto desalentado, va a animarlo
y va a guardar silencio y va a llevar solo su dolor, su ofensa, la ofensa que haya sufrido, pero va a tratar de alentar, de animar al hermano. Nunca, jamás dirá ni hará nada que desaliente a otros a comprometerse con la iglesia local. Está dispuesto a sobrellevar las cargas de otros porque sabe que han llevado las suyas. Está dispuesto a amar porque sabe que ha sido amado. Está dispuesto a administrar las virtudes o dones con los que el Espíritu Santo lo ha equipado. Y él busca la ocasión, la oportunidad. Eso también nos instruye el apóstol Pedro. Según la capacidad espiritual que Dios nos ha dado, debemos administrarlo en beneficio de los demás. Vea cómo lo presenta el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4 y el verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo voy a servir a otro ocupando aquello con lo que Dios me habilitó para la edificación del cuerpo? Bueno, ministrándole, sirviéndole, apoyándole. Miembros comprometidos con la iglesia según el diseño de la palabra. Miembros que hacen de la iglesia su prioridad. Miembros que procuran animar a otros a un mayor compromiso. Ellos están dispuestos a cuidar de los demás, mientras gozan el cuidado fiel de su Señor y también el cuidado de otros de sus hermanos. Para concluir, me gustaría pensar que hay en ustedes la disposición de reforzar su compromiso, llevarlo al punto de una pasión dominante, o de hacerlo si no lo tuviera. Pero pudiera ser que no sabe qué hacer, por dónde empezar. Así que tengo unas sugerencias. Pero antes debo decir que si ese fuera su caso, debo felicitarle. Ánimo. Eso quiere decir que tus oídos y tu corazón son abiertos. Eso quiere decir que el Señor está hablando a tu corazón. Pero debo añadir que no es suficiente con reconocerlo. Hay que abandonar la actitud de apatía o de falta de compromiso y comprometerte. No es suficiente con decir, sí, es verdad, no tengo ese compromiso, pero no sé qué hacer y sigo así. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si quieres afirmar tu compromiso con tu iglesia, debes en primer lugar considerar seriamente lo que Cristo hizo por ella. Debes considerar la importancia, la valía de la iglesia para Cristo. Y te ruego, aunque es verdad que Cristo tiene en esa y se entregó por la iglesia institucional, por la iglesia que se encuentra en todos los tiempos y en todo lugar, esa iglesia se hace visible a través de una local, a través de una iglesia local. Así que piensa seriamente en lo que Cristo hace por la iglesia. Otra vez el texto, Efesios capítulo 5, versos 25, 26 y 27.
donde se nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. Pablo, 20:28, dice que Cristo compró la iglesia con su sangre. Pedro dice que los creyentes no fuimos comprados con plata, oro o piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Cordero. No hay remisión sin derramamiento de sangre. No hay salvación sin Cristo. Cristo y solamente Cristo es el Salvador. Y Él se dio a sí mismo por su iglesia. Debes de pensar así. Pedir a Dios que te guíe a pensar de la iglesia como Cristo piensa de su iglesia. Normalmente vemos a la iglesia local como un grupo de individuos imperfectos, y sí que lo son, sí que lo somos, en lugar de verla como lo que realmente es. Así somos. Vemos a la iglesia como un pequeño grupo uniforme, imperfecto, débil, personas sin renombre. Nadie destaca en algún deporte, no hay ningún artista entre nosotros, no hay nadie que tenga una empresa que se pueda decir que es conocido en el mundo empresarial. ¿Qué son ese grupo de creyentes ahí? Hermanos, pecamos viéndonos de esa manera. Un grupito solamente. Debemos vernos como Cristo nos ve. ¿Qué es la iglesia para Cristo, hermanos? La iglesia es el objeto del amor redentor de Dios. No hay nada más importante en este mundo. Dios soberanamente gobierna todo este mundo en pro y para de su iglesia. Porque Él está reuniendo todas las cosas, hermanos. Y un día llegará a su conclusión. Y solo su iglesia, aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo, aquellos por los que Cristo vino y pagó en la cruz el precio, costo, valor de su redención, los mismos a los que el Espíritu Santo viene y eficazmente vivifica. Ellos, y solo ellos, estarán con su Señor. La iglesia es el objeto del amor redentor de Dios. La iglesia es la santa esposa del Cordero. La iglesia son sus amados escogidos. Eso es la iglesia. Cada pecador convertido, imperfecto aún, es el gozo de Cristo. Mira, hermano, hace este ejercicio ahora mismo o cualquier otra ocasión. Mira a tu lado y considera a cada creyente, incluido tú. Hazlo. Son el objeto del amor de Dios. Con frecuencia, digo a Miriam, lo único que lamento es no amarte como debería hacerlo, porque eres una amada de Dios. Por aguantarme tantos años ya debería amarle, pero debería amarle como una amada de Dios. Ay, ¿cuál es el problema para amar a Miriam? Ninguno. Pero debo amar a Juan de la misma manera, a Ricardo y a Pablo de la misma manera. Debo amar a ustedes, queridas hermanas, con toda la imperfección y toda la debilidad que pudiera verse, y hay más en mí que no se ve.
aún así, objeto del amor eterno de Dios, objeto del amor salvífico de Cristo, objeto del amor santificador del Espíritu. El que comenzó la buena obra, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la completarán. Sin duda la completarán. Hermanos amados, es por medio de la iglesia que el Salvador del mundo manifiesta su gloria. Es por medio de ella que la verdad se encarna. Es por medio de ella que la verdad se promueve y se defiende. Es ella la que es columna y baluarte de la verdad. Y Dios, hermanos, Él promete estar donde la iglesia se reúne. Es allí donde Él envía bendición y vida eterna. Qué gran cosa, hermanos, es ser parte de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, podemos estar aquí y allá, en esta ciudad o en aquella. O a veces encontrarnos con hermanos y nos saludamos afectivamente, porque profesamos fe en Cristo y sabemos que somos objeto del amor de Cristo. Pero nada que ver con el amor de la familia local, el cuerpo local, el edificio local. Refuerza tu compromiso, querida hermana, amado hermano, hagámoslo. Y si no lo tienes, pida a Dios te conceda esa disposición. Será una de las mejores decisiones que hagas en tu caminar por este desierto. Créelo y lo mirarás cuando estés allá con el Salvador de los pecadores. Oremos. Señor, no nos dejes de tu mano, que osadamente tengamos en poco la iglesia local. Concédenos tu gracia, que podamos reforzar nuestra comprensión, Señor, del orden que tú has establecido, la materia y la forma. Aquellos que recibieron tu palabra fueron bautizados y se añadieron, y juntos con los otros creyentes perseveraban en ser instruidos, en recibir la enseñanza que les habilitaría para gozar la salvación que recién estaban recibiendo. Perseveraban en la compañía, en la comunión con los creyentes. Habían descubierto un vínculo especial. Sin duda tenían amor por amigos, por familiares y entre cónyuges, pero han descubierto un nuevo amor, un amor con origen divino, con un propósito diferente, y en eso perseveraban. También perseveraban en la ordenanza de partir el pan y tomar de la copa, porque de esa manera mantenían fresco el evangelio en sus mentes, en sus corazones, y eran diligentes, perseverando también en las oraciones. Concede, Señor, que nosotros andemos en esa senda también, comprometidos siguiendo el diseño, comprometidos teniendo nuestra iglesia como lo más importante, las personas más importantes en nuestro trayecto al cielo. Guárdanos, Señor, de hacer o decir cualquier cosa que desanime a una persona. Antes, susténtanos, Señor, para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, para que tu nombre sea glorioso entre nosotros y tu hermosura sea vista a través de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.